Tengamos claro que la línea, sobre todo en el ámbito de familia, doctores, a esto, atención a los que les gusta el tema de familia, la línea está en razón de incorporar la perspectiva de género en todas las especialidades, no solamente en el tema de violencia, no solamente en el tema de familia, en el tema penal, sino también incluso, miren cómo ahora también se está tratando de incorporar en temas netamente civiles, ya que hay un rechazo de los civilistas, como ha quedado demostrado, creo, les había comentado en la clase pasada que estábamos entre el miércoles y el jueves, se había realizado el pleno nacional respecto al derecho de familia, algunos temas del derecho de familia, y como siempre en Udiápolis trayéndole las ultimitas. A todos los que se inscriban, yo les voy a pasar en este momento las conclusiones que todavía no lo pueden encontrar en el internet, pero ya tenemos las conclusiones Reader gracias a que formamos parte ahora de la Asociación Nacional de Derecho de Familia del Perú. Ya les vamos a lanzar también esa noticia, como corresponde, con grandes maestros que dictan en esta casa de estudios, que como es, bueno, en esta academia o institución educativa, como es Udiápolis. Bien, solamente para mostrarles rapidísimo, muchísimas gracias desde Ucayali, gracias Tacna también. Solo les voy a dar una pincelada para que ustedes puedan ver, miren, estas son las conclusiones a las que se han arribado en el acuerdo del Pleno Jurisdiccional Nacional que se ha llevado a cabo el 3 y 4 de noviembre. Tenemos también el material completísimo. Yo sé que Udiápolis va a elaborar un curso específico sobre estos temas, porque son, estimados amigos, algunas preguntas que surgen de los propios magistrados. Yo quiero que ustedes entiendan que muchas veces me dicen, doctora, pero los plenos no son vinculantes. Y usted siempre nos menciona los últimos plenos que se vienen desarrollando a nivel de Cortes Superiores de Justicia, ya sea plenos regionales, plenos distritales, pero miren ustedes la importancia de saber esos cuestionamientos o dudas que tienen para que nosotros podamos fundamentar tal vez recursos de apelación, si es que somos abogados de la parte que no fue beneficiada en una sentencia de primera instancia y que tenemos esa segunda opción en esta revisión que se puede dar respecto a una primera decisión y los argumentos estimados, más allá de lo que corresponde a que proceda un recurso de apelación, el argumento que les va a servir a ustedes es si es que, de alguna manera, por ejemplo, no se incorporó la perspectiva de género, pues tratar de incorporarla a través de ese análisis de marcos convencionales y constitucionales, pero también en el caso de que un juez simplemente a partir de un enfoque de género emite una resolución no motivada o no encuadrada tal vez con un análisis totalmente coherente con los dispositivos actuales vigentes o incluso con estos acuerdos plenarios, nos da un espacio para tomar esos argumentos y cuestionar que ese enfoque que él está utilizando en realidad no es un enfoque coherente en el caso concreto. Entonces, para eso nos sirve tener ese fundamento, porque tenemos jueces que están a favor y tenemos jueces que están en contra en alguna temática que se lance en un pleno determinado. Hoy les voy a mostrar los plenos de violencia en específico, pero no me quería dar ese paso a los plenos de violencia sin mencionarles estos acuerdos del Pleno Nacional de Familia que han sido emitidos el día de hoy. Ya como les digo, eso de manera posterior vamos a hacer ya, tenemos el material, tenemos las resoluciones, que se han llevado justamente a esta discusión. Bien, vamos a pasar eso. Igual yo en este momento les estoy remitiendo también a Reader para que ya ustedes puedan tenerlo a la mano. A ver, un momentito. Me dan un segundito. Es importante, doctores, estar al tanto. En realidad, el tema de la virtualidad ayuda mucho, sí, efectivamente, porque se han podido realizar en los tiempos estos plenos y la magnitud de la difusión es bastante importante. Ya lo remití en este momento. Y bien, vamos a empezar ya con las diapositivas preparadas para el día de hoy. Voy a cerrar aquí, por favor. A ver, un segundito para poder compartir. Aquí estamos.
Uy, Renato, justo me está solicitando un número de teléfono de un perito. Yo no puedo manejar eso porque depende en el espacio en el que tú te encuentras, pero mira, hay una opción importante que, por ejemplo, indistintamente en el lugar en el que nos encontremos, el apoyo que podemos pedir de manera directa es a la defensa pública y a los centros de emergencia mujer, por ejemplo, ¿no? De manera directa. Bien, vamos a empezar a compartir. Recordemos que vamos a empezar con lo que es la etapa de protección. Hola, Picón, buenas noches. Yo entiendo que vamos a querer hacer preguntas. ¿Estás levantando la mano? Pero por No, un doctora, tema, se ha confundido el participante y también, como ya, por ya un, saben, por un tema de orden, a partir de la primera hora, ¿te parece, Rider? En la primera hora voy a hacer una pausita, sí, ¿ya? doctora, Ahí hacemos las preguntitas y de ahí pasamos a la etapa penal y de ahí otra vez preguntitas la para emoción, poder... doctora, la emoción, por eso, doctora. Adelante. Rider, gracias. Bien, vamos a ver aquí cómo estamos. A ver. Ah, dejé de compartir, lo siento. Vamos a compartir aquí. Bien, yo esta parte de la clase anterior la pasé rapidísimo porque quería hablar acerca de lo que en realidad tenía la medida de protección. Pero hoy vamos a hacer un inicio diferente. Vamos a empezar por tener claro esta parte porque es lo que más me preguntan, esta parte, doctores. Si no tenemos claro este inicio y estos ámbitos paralelos, no vamos a poder avanzar a la etapa de sanción. A ver, doctores, cuando tenemos un caso de violencia, un hecho de violencia, por ejemplo, hoy día en Chao se ha determinado que pertenece a la libertad, por ejemplo, se ha noticiado el Centro de Emergencia Mujer a través de un medio de comunicación, miren qué importante, que un niño de 8 años de edad estaba encadenado fuera de un espacio de una chacra de cultivo en el que aparentemente sus padres dejaban al niño encadenado para que no se escape o según ellos por precaución de que el niño no se escape o se pueda hacer daño. Situaciones que para nosotros tal vez nos parece una situación bastante alarmante, claro, porque estamos hablando de una categoría vulnerable, niño, niña, adolescente, pero lastimosamente si ese hecho usted lo contrasta con el espacio en el que se ha dado, en un espacio socioeconómico donde existe un nivel de pobreza alto, por ejemplo, que incrementa la condición de vulnerabilidad más allá de la categoría, como es niño, niña, adolescente, se da un índice continuo de casos respecto a, por ejemplo, no tengo con quién dejar a mis hijos y lo que hago es encerrarlos o generarlos dentro de un espacio con llave, con candados, situaciones. Hoy he tenido dos casos, uno en Virú y uno en Chao, respecto a que tenía una persona ya de 21 años, pero que tenía una discapacidad mental y también optaban por encerrar a esta persona. Entonces es un trato totalmente inhumano, un trato que afecta a todo tipo de derecho fundamental. Pero cuando usted conversa, hace esa entrevista con el entorno, con el espacio en el que se desarrolla este hecho de violencia, por ejemplo, los primeros llamados a partir de la responsabilidad parental son los padres, los progenitores, y se establece, claro, concurren de manera inmediata el centro de emergencia mujer, se realizan los informes sociales, los informes psicológicos, todos determinan qué debería esa niño, el niño o específicamente en el otro caso, esta persona que era mayor de edad pero que tenía una discapacidad, que tendría que estar en un espacio libre de violencia. Perfecto. Las recomendaciones son, por ejemplo, que se inicie el proceso, en el caso del niño, el proceso de desprotección, o en el caso de ya la persona que tenía 21 años, que se le genere un espacio de albergaje, por ejemplo, temporal como víctima de violencia. Y el problema tan grande que tenemos es que en el caso,
se nos complica mucho dar la medida de albergaje. El tema de establecer que una persona o un niño pase a un albergue determinado, incluso un anciano, se complica porque no hay esa operatividad por parte del Estado para poder brindarle ese cuidado que incluso sea, permita que esta persona o esta persona vulnerable, ya sea niño o adolescente, pueda tener un espacio seguro. Y ustedes dirán, doctora, pero al final es responsable del Estado. Claro, el Estado asume una responsabilidad por encima de los responsables iniciales, que son los llamados los progenitores. El Estado, en un sentido amplio, asume esa responsabilidad de proteger la integridad de estos grupos vulnerables. Sin embargo, como les digo, haciendo ese contraste con el entorno, con el contexto socioeconómico, en el que más de una mujer de una determinada zona o una familia de una determinada zona tienen en promedio 5 a 6 hijos, todos en edad escolar, por ejemplo, ¿no? En situaciones muy graves, en las que para poder llevar el pan diario tienen que salir a trabajar tanto a las chacras o en zonas de cultivo, y optan por dejar a sus hijos prácticamente encerrados. Entonces, esa situación, más allá de las medidas de protección que podamos dar como Estado, yo creo que aquí es un llamado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que a partir de este ente rector se genere una operatividad de también otros entes para que se pueda analizar esa situación en el fondo, que se implemente de alguna manera o que se dé una real materialización de las políticas públicas vigentes, que se logre conectar las políticas vigentes para poder abordar el tema de la falta de apoyo a esas familias en un estrato socioeconómico o con un nivel de pobreza bastante alto, en el que optan por esa situación casi normal de dejar encerrados a sus hijos. Bien, pero bueno, por ejemplo, a nivel de esta noticia, lo que hizo el Centro de Emergencia Mujeres es concurrir a la zona en específico, no esperar que la comisaría en este caso vaya, sino que se activaron las alarmas, se constituyó el Centro de Emergencia Mujer, se constituye también la Policía Nacional para poder hacer mucho más rápido el tratamiento de este caso. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tienen ustedes para poder iniciar un proceso de violencia? Un proceso de violencia, ya sea contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, usted tiene algunos canales específicos, como por ejemplo, puede apersonarse de manera directa a la comisaría. Si en la comisaría funciona un centro de emergencia mujer, es mucho más sencillo porque existe un acompañamiento a aquella usuaria o usuario que quiere denunciar y que no tiene una línea de qué es lo que va a continuar. Ya denuncié y qué es lo que ahora tengo que hacer. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer hace una línea de acompañamiento en ese proceso y también coadyuva a través de sus equipos multidisciplinarios en elaborar, por ejemplo, informes sociales, informes psicológicos, entre algunos otros informes que pueda presentar. Adicional a ello, la policía, por ejemplo, puede también empezar con las diligencias preliminares, pero esa parte la vamos a dejar para el final. Entonces, estamos en ese inicio de proceso. Usted va a la comisaría, si en la comisaría hay un centro de emergencia mujer, mucho mejor, pero también usted puede concurrir de manera física al local del juzgado, puede ir a la fiscalía, puede ir de manera directa, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, puede ir a cualquier, en realidad, institución pública para que ellos a su vez lo deriven hacia un centro de emergencia mujer, por ejemplo, ¿no? O también en el caso de la Defensoría Pública gratuita, a través de las oficinas encargadas de la defensa de víctimas. También usted podría llamar a la línea 100 o al chat 100. Entonces, son varios los canales estimados para poder registrar una denuncia. Pregunta aquí. Para poder registrar una denuncia, como les había señalado en la clase pasada, ¿acaso va a ser los efectivos policiales los que van a determinar qué hecho que usted considera es parte de una violencia puede ser registrado como tal?
será los efectivos policiales quien realicen el primer filtro para determinar si el hecho que usted está denunciando es un hecho relacionado con la violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. ¿Podemos señalar que ellos son un primer filtro? Bien, miren, sobre ese tema, porque hay muchas preguntas sobre la actuación, incluso se han abierto algunos procesos administrativos en los que también los efectivos policiales dicen, doctora, yo no quiero ir. En algunas situaciones prácticamente no sabemos si por violencia psicológica, por ejemplo, nos dicen que está sucediendo, nos llama la usuaria, vamos a la casa, procedemos a la detención y luego se nos apertura procedimientos a nosotros incluso disciplinarios o nos pueden incluso presentar un habeas corpus o situaciones mucho más complicadas en las que ellos, en su actuar, podría verse un retroceso incluso. Entonces, hoy queremos aclarar esa situación, ya que el Tribunal Constitucional nos ha dado unas líneas respecto a las actuaciones. Bien, entonces, una vez que usted ya denuncia, no va a ser la policía el primer filtro. En realidad, ellos son el que tienen, en su mayoría, el primer contacto, pero no el primer filtro. Los efectivos policiales tienen la obligación, tanto así, incluso una responsabilidad funcional respecto a que se nieguen a registrar una denuncia. Doctora, y por ejemplo, si viene un integrante de la comunidad LGTBIQ y quiere denunciar un hecho de violencia doméstica, por ejemplo, y el policía le dice, no, porque usted no, dentro de su DNI, por ejemplo, está con sexo masculino, y usted está diciendo que va a denunciar un hecho en su condición de mujer, por ejemplo. Quiere denunciar, como un caso que se dio en Tumbes, un caso específico que se dio en Tumbes. Y que el efectivo policial se negó a registrar esa denuncia. Aquí puede haber, sí, responsabilidad por no registrarla. Nosotros como efectivos policiales o como primer ente de contacto, no de filtro, sino de contacto, lo que tenemos que hacer es remitir esos actuados al juzgado de familia para que vea el ámbito de protección. Y también aquí, doctores, empieza algo que ustedes tienen que tener claro, es que al mismo tiempo, y aquí está la diapositiva, por eso he puesto proceso paralelo o proceso por ámbitos, según el texto único ordenado de la ley 3364, recibida la denuncia policial, lo que tiene que hacer el efectivo policial es coadyuvar. ¿Cómo coadyuva? A que se pueda emitir de manera rápida esas medidas de protección, por ejemplo, y que también el proceso que se puede iniciar en el ámbito de sanción también sea un proceso mucho más célere. Por ejemplo, solicitando los números telefónicos, y eso yo felicito porque hay muchos efectivos policiales que cuando remiten las denuncias consignan los números telefónicos, ya sea de la parte denunciante, de la parte denunciada, y también de las líneas o entornos familiares de la víctima que ha procedido a denunciar. Qué importante es consignar los teléfonos para poder establecer esa línea de apoyo adicional y esta comunicación que se pueda tener con el entorno. Bien, entonces, llega la denuncia a la policía. Entonces, la policía lo que hace es, inmediatamente, estimados, tiene que remitir los actuados al juzgado de familia. En el caso de algunas cortes que tienen la subespecialidad de violencia, los remitirá a los juzgados de violencia. Doctora, ¿de qué forma lo remite? Estimados, a nivel nacional se implementó un producto tecnológico que se llama el expediente judicial electrónico, la mesa de partes electrónica, y en algunos cortes ya incluso funciona el expediente judicial electrónico. Pero hay en algunas cortes o algunos órganos jurisdiccionales que pertenecen a algunas cortes en los que, por situaciones de que existen todavía algunas brechas tecnológicas o brechas económicas, no se ha permitido que se pueda o no se ha logrado completar una implementación del 100% de la mesa de partes electrónica, por ejemplo. Entonces se remitirá, dice el decreto legislativo 1470, que lo podrá hacer usted incluso a través de la vía del WhatsApp, en el caso que tuviese internet, o si no de manera física, o si no comunicándose con el juez para que el propio juez de familia se apersone a la comisaría y pueda tomar conocimiento de este caso. Por ejemplo, el día de hoy, como les digo, de este niño que ha estado encadenado,
tiene que la autoridad, en este caso el Estado, a través del Centro de Emergencia Mujer, como se ha dado en este supuesto, acudir, concurrir a la comisaría o al lugar donde se han realizado los hechos para poder darle, a través de este principio que es de intervención inmediata y oportuna, y también a partir de un principio de debida diligencia estatal, es decir, que los entes que están relacionados para que se pueda emitir esta medida de protección puedan acudir de manera directa, no esperar que el caso llegue hasta las oficinas, no es el trabajo tradicional. Bien, entonces, se remite al juego de familia y va a seguir la línea del ámbito de protección. Ustedes en este margen, estimados, van a poder ver justamente esa línea de protección. Un ratito, por favor. Voy a apagar aquí. Justamente me están monitoreando por el tema de este caso de Chao, que les digo que es un caso terrible. Pero vamos a cerrar aquí para que no interrumpa la clase. Y vamos a continuar. Bien, miren, en este marco de la mano derecha, ustedes podrán ver en naranja. Ese es el proceso, aquí lo estoy resaltando. Esta es la línea que va a seguir respecto al ámbito de protección. O sea, el primer ámbito que es el de protección. Y en el lado izquierdo, ustedes pueden ver aquí que es el ámbito de sanción. Entonces, doctora, ¿son etapas previas? No, no son etapas previas. No significa que usted acabe la etapa de protección y luego va a pasar a la etapa de sanción. No. Eso previo lo estamos haciendo nosotros para poder entenderlo. Primero hemos empezado con el ámbito de protección y luego vamos a pasar al de sanción, por un tema metodológico. Pero a nivel de operatividad del texto único ordenado de la ley 3364, van a iniciar al mismo tiempo. Doctora, ¿y qué pasa si incluso puede darse el caso que el ámbito penal o en el ámbito de sanción, perdón, porque puede ser a nivel penal o puede ser a nivel también, puede considerarse una falta, por ejemplo, ¿no? Entonces no vamos a hablar de delitos aquí, pero ¿qué pasa si en el ámbito de sanción, doctora, podría avanzar mucho más rápido que en el tema, incluso el fiscal podría archivar mucho más rápido que usted emita una medida de protección en el ámbito de protección como tal? Miren, doctores, en realidad es casi imposible que suceda eso, porque en el ámbito de protección nosotros tenemos un plazo que es no mayor a las, dependiendo del riesgo como tal, ya puede ser 24, 48 horas, máximo 72 horas para emitir una medida de protección. Y hasta eso, en realidad, todavía las diligencias preliminares en el ámbito de sanción, que está en ese monitoreo constante el fiscal con la policía, efectivamente va a demorar un poco más. En el mejor de los casos, en el ámbito de sanción, se podrá lograr, por ejemplo, que se archive, ¿no? En este caso, pero puede ser que en algunos casos pasan las etapas y se llegue incluso a establecer la inocencia del, en ese momento, en el ámbito de protección, por ejemplo, el denunciado, y que se ha conllevado a que no se ha derrotado el principio de inocencia y se absuelve a esta persona que ha sido denunciada por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Puede ser que en el ámbito de sanción avance, pero a la luz de los hechos, y ustedes también que litigan día a día en este espacio, saben que para cuándo se están en juicio oral, por ejemplo, para cuándo se está fijando fechas, incluso en materias tan trascendentes como son el tema de violencia contra la mujer. Esos juzgados, sobre todo en juzgamiento, doctores, ¿a qué fecha de un hecho acaecido este año ya están señalando fecha para audiencia para el siguiente año? ¿Por qué? Porque hemos tenido un incremento exponencial. Eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho la Defensoría del Pueblo. Hemos generado un incremento exponencial de denuncias de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y el no tener criterios unificados en algunos casos ha conllevado incluso la dilación también en la propia tramitación, no solo en el ámbito penal, sino también una dilación en el ámbito de protección. Entonces, sigamos en ese paralelo, ¿bien?
La policía ya entregó al juez de familia, lo hizo a través de un WhatsApp, lo hizo a través de la mesa de partes electrónica, lo hizo a través de llevando la documentación y todos los actuados policiales hacia el local del juzgado, y también se comunicó inmediatamente con el fiscal, inició sus diligencias preliminares y también remitió los actuados a la fiscalía correspondiente. Puede ser que haya utilizado medio tecnológico. En el caso de que el proceso avance, el juez penal entraría prácticamente en ese proceso, en ese ámbito de sanción. Bien, volvamos a nuestro ámbito de protección. En nuestro ámbito de protección, ¿qué es lo que va a hacer el juez de familia o el juez de la subespecialidad de violencia? Va a emitir una medida de protección o una medida cautelar. Doctora, ¿qué tipos de medidas de protección? Ustedes ya la clase pasada les he detallado en el protocolo de otorgamiento de medidas de protección qué tipo de medidas se emiten en un proceso de violencia. Cuáles van a corresponder a medidas de protección como tal, y las más comunes, ustedes me las pueden señalar aquí en el chat, o si no también los vamos a ver aquí, y me están haciendo consultas ya. Pasen las diapositivas. Sí, Jesús Miguel, te vamos a enviar las diapositivas. Reader tiene ya, Udiapolis tiene ya en sus manos este material. ¿Es obligatorio tener? No. Caterine, mira, hay una pregunta rapidísima para responder aquí, ¿ya? Caterine nos pregunta, ¿es necesario tener abogado? Doctores, en el caso de violencia no es necesario tener abogado. Usted puede ir de manera directa al local del juzgado incluso. Va al local del juzgado y le dice, quiero registrar una denuncia. Va a la comisaría. No necesita tener abogado para registrar una denuncia. Araceli, en el caso del niño, me imagino por el caso que tuvimos, ¿no? El tema de que el niño, la deserción escolar a Araceli es bastante alta, Araceli Janet Guevara. En zona rural, uno de los índices de violencia, uno de los indicadores de violencia sobre un grupo vulnerable como es niño, niña, adolescente, es justamente que pese a estar en edad escolar, no se les envía al colegio, porque incluso dentro de preferir llevar a los niños, entre las niñas al colegio, prefieren llevar, o que dentro de los 6 hijos o 7 hijos, los niños puedan asistir al colegio, pero las niñas no, para que puedan ayudar, por ejemplo, en tareas domésticas. Eso también es parte de una violencia que se ejerce contra nuestros niños. Y es una realidad, como les digo, propia de un contexto en el que no es muy lejano. Virú y Chao queda 1 hora de Trujillo, y ese tipo de situaciones se dan de manera constante. Otra situación, por ejemplo, es el embarazo adolescente, que ya lo hemos conversado en la clase pasada. Caterina me dice, ¿cómo probar, doctora, que la policía no quiso recibir la denuncia? Miren, tan sencillo como el texto único ordenado me indica, por ejemplo, que esa responsabilidad funcional puede surgir porque se negó a registrar la denuncia. Usted lo que tiene que hacer es, no me quiso registrar, pregunto el nombre de la persona, o por último en la comisaría yo podría averiguar, ya como juez averiguaré quién fue el policía de turno, y usted se va a la fiscalía, se va al local del juzgado, averigua, dice, doctora, quiero registrar mi denuncia porque en la policía no quisieron registrar mi denuncia. Perfecto, registro, remito oficios, información, se le pide que a usted se le llene la ficha de valoración de riesgo, y igual evaluamos el contexto de violencia en el que usted indica se encuentra, para poder emitir una medida coherente con el contexto actual. Perfecto. En los centros poblados es bueno poner referencias del domicilio, porque muchas veces no contestan los teléfonos o no usan Félix. Uno de los grandes problemas en zona rural, y esto es un aviso para todos, es justamente que ustedes como abogados se van a chocar, que cuando, por ejemplo, yo ya emití una medida de protección, o los jueces ya emitieron una medida de protección, pero que no es suficiente, lastimosamente, tener un documento que diga una prohibición general, o una medida de protección de alejamiento, de prohibición de comunicación, de retiro del hogar, y que este denunciado no simplemente con esta resolución o con este auto va a decir, bueno, como ya me notificaron, ya no lo voy a hacer, voy a salir, voy a dejar de comunicarme, voy a seguir de acosarla. No siempre sucede que con esa primera resolución se da esa abstención de la represalia, se da esa abstención de comunicarse, etc. Entonces, vuelve a acaecer un nuevo hecho. Y ahí los abogados a lo que van mucho más certeros es, doctora, que se ejecute
ese apercibimiento que usted dio de volverse a suscitar un hecho de violencia o de volver a concurrir al hogar, a visitar a los hijos que están en edad, son menores de edad, en estado de ebriedad, por ejemplo, se le denunciará o se le efectivizará ese apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad. Aquí, por ejemplo, hay un grueso de abogados, sobre todo que defienden a la víctima, que intentan materializar a partir del delito de desobediencia a la autoridad. ¿Por qué? Recordemos que el quantum de la pena en el desobediencia a la autoridad es un quantum mayor incluso a 5 años. Entonces, eso va a permitir que sobre la base de ese delito incluso se pueda llevar a establecer algún tema de prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? En razón de la desobediencia. Y eso sí es alarmante, porque aquí, esa sí es la forma, llevarlo al ámbito penal es la forma de poder establecer ese cumplimiento cabal de la medida. Pero hay otro grupo también que defiende a los denunciados y su argumento esencial, ¿cuál va a ser? Doctora, no se puede remitir a la fiscalía para que se inicie el proceso de desobediencia a la autoridad porque no ha llegado la cédula correcta o no se ha establecido la correcta notificación al domicilio del denunciado. Esos son uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel de órganos jurisdiccionales, sobre todo de órganos que se encuentran en zonas o de difícil acceso en las que no tenemos zonificación, estimado Félix. Por ejemplo, cuando la denunciante dice, yo vivo en el caserío tal, al costado de una farmacia, porque no tiene un punto exacto de referencia, o, por ejemplo, terminando una determinada zona en una chacra alejada, que no tiene una zonificación como tal. Entonces, el notificador te va a devolver esa cédula con una razón de que no se logró identificar. Miren cuánto tiempo se va a demorar para que se haga esa devolución de cédula y para que se dé esa razón y se pueda tener que emitir a otro domicilio, tal vez al de la ficha de RENIEC, no al que brindó la denunciante. Para evitar eso, yo lo que hago, o lo que considero que se debe hacer, es que inmediatamente salga la cédula de notificación a todos los domicilios que tenemos, al que se brindó a nivel policial, al que tenemos en RENIEC, todo al mismo tiempo, al número telefónico que aparece o que la denunciante nos apoya con brindar el número telefónico. En aquellos casos que no tenemos número telefónico se complica mucho más, pero la idea es avanzar en el primer acto a denunciar a todos los medios que tenemos conocimiento para que se pueda efectivizar esa notificación y que si se vuelve a dar un nuevo hecho de violencia, sí se pueda remitir al Ministerio Público por el delito de desobediencia a la autoridad. Doctora, Renato nos pregunta algo que siempre me preguntan. Doctora, ¿qué pasa cuando me archivan? Volvamos aquí, miren. En esta primera etapa, recibimos la denuncia, se inicia el proceso penal, puede ser que a nivel de fiscalía no encuentran elementos suficientes y la fiscalía dice que se archive. Bien, entonces, tenemos que las medidas de protección han sido emitidas, porque ustedes saben, 24 horas, 48 horas, 72 horas, se emitieron en el juzgado de familia o en el juzgado de violencia. Doctora, ¿qué pasa? Nos dice Renato. ¿La fiscalía está obligada a remitir esas copias de ese archivo que se dio en el proceso penal al juzgado de familia o al juzgado de violencia? Claro que sí, Renato. Está obligada de remitir esas copias. Ahora, doctora, ¿está obligado el juzgado de familia a dejar sin efecto la medida impuesta? Porque ya en el ámbito penal no lograron establecer que... dispusieron el archivo o en un caso que haya avanzado hasta juicio oral, que haya terminado y que se haya dispuesto la absolución del delito de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar en la modalidad de violencia psicológica, por ejemplo. Porque cuando se hizo el informe o la pericia psicológica sale que no había afectación. Doctora, ¿el juez de violencia o el juez de familia está obligado a dejar inmediatamente sin efecto esa medida? Doctora, ¿significa que si hoy notificaron a mi patrocinado de que él es inocente, pero usted ya había dictado una medida de protección y había dicho retiro del hogar, significa que en horas de la noche mi patrocinado podrá ir a tocar la puerta de la casa en el que se le exigió el retiro e ingresar?
porque se supone que ustedes están interconectados y que el juzgado penal ya debió haber avisado y notificado a la juez de familia, entonces yo ya puedo ingresar a la casa. No funciona así, estimados, no funciona así. La medida de protección va a quedar vigente. ¿Y cuándo, doctora, esa medida de protección va a perder vigencia? La medida de protección va a perder vigencia. Sí, es verdad. Puede ser que a partir del anoticiamiento de que la fiscalía archivó ese proceso o de que ese proceso penal concluyó y concluyó en la absolución de esa persona, del denunciado. Claro, ese puede ser un primer inicio de que se pueda dejar sin efecto la medida. Pero el juez tiene que evaluar. El juez evaluará, dice, incluso señala el texto único ordenado y el reglamento, que el juez podrá convocar a una nueva audiencia. Podrá, no estoy diciendo que en todos los casos. Podrá convocar a una audiencia. ¿Para qué, doctores? Para evaluar si es que el riesgo que dio origen a la medida de protección, ese riesgo ya no existe. Si ese riesgo a criterio igual a indicio razonable, porque no tengo que tener una certeza absoluta de que el indicio razonable o de que ese riesgo dejó de existir, puedo, después de esta evaluación, de ese análisis, puedo llamar a una audiencia, o incluso puedo llamarlo telefónicamente, puedo utilizar medios tecnológicos, puedo pedir, miren, al centro de salud mental el reporte. Que el centro de salud mental me diga, doctora, efectivamente, el señor, mientras que duró su proceso penal, él cumplió cabalmente la medida de protección. Una de las medidas, ¿cuál fue? Tratamiento psicológico, tratamiento reeducativo, tratamiento psicológico para la víctima, tratamiento reeducativo para el denunciado, ha logrado de las 10 sesiones que se le establecieron en cada 2 meses, o no sé, el cronograma de sesiones que se le haya incorporado, él ha asistido y incluso su reporte es favorable a los avances que ha hecho en su terapia, incluso comenta que ahora tiene una mejor relación con la víctima, que ha habido episodios en los que se han encontrado o han logrado conversar. Entonces, esa medida de alejamiento, esa medida de retiro ya no tendría sentido si es que yo analizo de que ese riesgo ya no está vigente respecto de qué, de la conducta del denunciado, no, sino del análisis de la condición o esa afectación a la integridad de la víctima y también puede ser que esa peligrosidad respecto al denunciado ya ha desaparecido o ese nivel de riesgo que él generaba en ese contacto con la víctima ha desaparecido. Pero igual es a criterio. No significa que va a funcionar de manera automática. Bien, Renato. Ingrid, es obligatorio que los policías consignen los teléfonos, a veces no los consignan y bueno, por eso no hay mucha celeridad. Sí, como te digo, necesitamos que se consignen los números telefónicos para poder avanzar a poder hacer las comunicaciones telefónicas y poder tener una amplitud de la medida que se quiere emitir. Doctora, es necesario que el menor violentado, hablemos siempre de menor de edad, no utilicemos menor porque es una categoría vulnerable mucho, como establecerle una categoría menor. Y no, niño, niña, adolescente, incluso ahora hay una tendencia de establecerle un abogado de oficio. Imagínense en aquellos casos en los que no se les llega a defender de manera correcta a los niños, porque puede ser que los padres siguen preocupados por sus peleas y no están ejerciendo una defensa tuitiva del niño y por ende él, como parte de un proceso, tiene derecho a un abogado. Ese es reciente, que es una línea de tendencia a partir de un nuevo enfoque del derecho de familia. Doctora, ¿será necesario que el niño pase por cámara GESEL? Mira, va a depender, Alfonso. Yo les voy a compartir hoy, creo que la clase pasada les mostré, esa evaluación del interés superior del niño, a partir del interés superior del niño, una evaluación que se hace bastante completa y que hay una directiva para eso. Y esta directiva, creo que la tengo aquí, un ratito por favor, para poder mostrarles esta directiva que siempre, a ver, aquí, exposición, aquí está, protocolo, es la 343, ahorita voy a dejar de compartir aquí para mostrarles rapidísimo porque esa es bastante importante. Ustedes saben que todo este material está dentro de la carpeta que se le ha brindado
a la institución Udiápolis. Miren, se ha aprobado el 27 de septiembre del 2022. O sea, es bastante actual. Y cuando usted quiere entrevistar a un niño, niña, adolescente, usted lo que tiene que hacer es, en razón de esta directiva, tanto los jueces como el equipo multidisciplinario, y esto va a ser nuevamente un argumento para ustedes cuando, por ejemplo, ustedes son los abogados de la parte denunciada. ¿Cuál es el procedimiento que se ha hecho para poder tener esa entrevista con el niño, niña, adolescente? Ese proceso, esa entrevista ha respetado los lineamientos contenidos en la directiva interna que se ha aprobado este año, en el 2022, la directiva 020. Miren la directiva, qué importante, porque dice, aquí se van a establecer disposiciones para regular la evaluación del interés superior del niño a partir de aquellos tan cuestionados, estimados amigos, informes psicológicos, sociales o informes conjuntos. ¿Cuántos de los que estamos conectados aquí no hemos cuestionado como abogados que muchas veces los centros de emergencia mujer tienen sus equipos multidisciplinarios, presentan informes, pero también a partir de la cantidad de casos que ellos manejan, se hace un poco difícil que un informe de parte o un informe del Centro de Emergencia Mujer sea en todos los casos? O sea, no va a suceder en todos los casos, no quiero desmerecer el trabajo que se hace, pero no en todos los casos se hace un informe psicológico y social a partir de ciertos cánones, sobre todo cuando interviene un niño, niña o adolescente. Esta directiva les va a servir a ustedes para derrotar o atacar esos informes. ¿Por qué? Es que nosotros aquí tenemos que dar herramientas para ambos casos. De alguna manera, si ustedes quieren coadyuvar, están de parte de la víctima, ¿no?, en apoyo de ella, tenemos que solicitar que se den justamente estos informes en razón de estas directivas. Respetando la autonomía progresiva, respetando la condición de vulnerabilidad, la categoría niña y adolescente, tomando en cuenta la opinión de la niña. Miren qué importante, sobre todo en aquellos casos de violencia que recae a nivel de castigo físico de progenitores a niños, que es algo bastante común en algunas zonas determinadas, que incluso el primer contacto se puede dar a nivel de centros educativos, porque el primer contacto que un niño en edad escolar tiene es a partir de que llega al centro educativo, por ejemplo, y la profesora puede visibilizar algún golpe exterior, y a partir de eso puede iniciar ella un protocolo. Ustedes saben que los centros educativos, a partir de un programa que establece el Ministerio de la Mujer y también el Ministerio de Educación, que se llama Sí se ve, la violencia sí se ve, inicia un protocolo para poder atender de manera urgente, dar esa atención médica y también la atención psicológica e iniciar el proceso que corresponde para emitir las medidas respecto a ese niño, niña o adolescente. Algo que yo les mencioné al inicio de la clase respecto a este principio, doctores, que a ustedes, créanme que incluso cuando ustedes tengan casos de tenencias, o quieran reconocer la tenencia como tal, una tenencia de hecho, una tenencia de facto, que quieren simplemente establecer un reconocimiento, tener en cuenta que uno de los principios es la preservación del entorno familiar y mantener las relaciones con ambos progenitores. Esa línea también se ha mantenido en este caso en esta nueva o última modificación que se ha dado a la tenencia compartida. ¿Cuál es la línea de criterio? ¿El interés superior del niño? Sí, efectivamente. Pero ustedes ya saben que el interés superior del niño al final es un cajón desastre, que cuando queremos darle la razón a un progenitor, utilizamos el interés superior del niño, y cuando queremos darle la razón al otro progenitor, en un caso parecido, utilizamos también el mismo fundamento del interés superior del niño. Pero ojo, ¿qué es lo que nos va a nutrir o va a establecer una motivación dentro de nuestras decisiones? Justamente es, por ejemplo, escuchar a la niña, adolescente, tener en cuenta la opinión, preservar el entorno familiar, preservar las relaciones y contacto con los progenitores, con ambos progenitores, y establecer los derechos respecto del derecho del contacto del niño con los progenitores, no de los progenitores con el niño, sino del niño con sus progenitores. Bien, eso también yo les voy a pasar, esto para cualquier caso que ustedes tengan en el que se involucre niño, adolescente, pidan, exijan que esa evaluación que se tiene que dar sea en razón de esta directiva, que ya es un instrumento que tienen que utilizar todos los jueces y los equipos multidisciplinarios de las cortes.
No hay opción a que no utilicen estos elementos para evaluar de manera correcta el interés superior del niño, porque si no vamos a seguir con informes repetitivos, que incluso muchas veces los informes que nos emite el equipo multidisciplinario son informes copiados, son informes que no hacen un análisis correcto de la situación o el contexto de violencia que se pretende acreditar. Perfecto, voy a dejar de compartir aquí. Bien. Y una pregunta que me estaban haciendo también es, doctora, ¿qué va a pasar ahora que la emergencia sanitaria ya terminó? Porque, doctores, la emergencia sanitaria terminó. Doctora, ¿y ese decreto legislativo tan cuestionado en el tiempo de la emergencia sanitaria, que fue el 1470, que nos decía que usted incluso podía prescindir de la audiencia, ¿verdad? ¿Cuántos, yo siempre les hago la pregunta a mis conectados en mis clases, cuántos en el ámbito de protección han sido convocados a audiencias para emitirse las medidas de protección durante el tiempo de emergencia? ¿A cuántos denunciados se los ha convocado a audiencia? Ahora, ¿va a cambiar el contexto porque ya no hay estado de emergencia? Es decir, doctora, ¿se va a nulificar, por ejemplo, ese auto que usted emita si es que no convoca audiencia? ¿Cuál es el criterio que se va a manejar a partir de ahora? Miren, tenemos que recordar algo. Una cosa es la posibilidad de prescindir, otra cosa también es analizar, por ejemplo, la declaración de la víctima como tal, la documentación anexada, tanto a nivel policial o actuaciones policiales, así como las actuaciones judiciales. Las actuaciones judiciales es una vez que ya se registró o ingresó la denuncia, yo puedo establecer ciertas actuaciones para poder concretar o tener esa certeza, ese indicio razonable, no certeza, sino indicio razonable de la configuración de la violencia. Es que el de 1470, Roxana, me levantaste la mano, bueno, yo dije que pasada la primera hora vamos a dar excepción de las preguntas. Roxana, te escucho. Doctora Roxana, ¿está activo su audio? Adelante, por favor. Doctora Roxana, ¿está activo su audio? Puede activarlo, si no damos paso al doctor Manuel. Doctor Manuel, ¿está activo su audio? Adelante, por favor. ¿Puede activarlo usted? Doctora, muy buenas noches. Excelente ponencia, doctora. Quería hacer una consulta, doctora. Ya que estamos hablando de la violencia por la mujer y todo lo demás, hay un pleno jurisdiccional nacional de familia en la cual se pronuncia sobre las medidas de protección, si deben estar vigentes o no estar vigentes. Es decir, si un juez le da medida de protección a una mujer y eso va a fiscalía, y fiscalía al final resuelve que sí fue culpable la persona, o en todo caso resuelve que es inocente la persona, la mujer se queda con las medidas o no se queda con las medidas. Esa es mi pregunta, porque es un juez quien dio las medidas y es la fiscalía, otra entidad, quien le declara culpable o inocente a una persona. Esa es mi pregunta, porque el debate estaba, ¿se deben dejar o no? Porque hay mujeres que son vulnerables todavía y hay otras mujeres que no. O sea, ¿cuál es el criterio que sopesa porque el juzgado, quien va a convocar a audiencia, va a ser el juez quien dio las medidas, no la sala quien resolvió su... Esa era mi pregunta, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. En todo caso, voy a repetir lo que había señalado hace un momento, que la vigencia de las medidas de protección no van a ser o no van a quedar sin vigencia esta medida de protección, solo porque en el ámbito penal se dispuso ya sea el archivo o se ha logrado incluso avanzar en el proceso penal y se ha logrado la absolución. ¿Recuerdan que les dije eso? Eso puede ser un primer punto para yo poder evaluar si es que el riesgo que dio origen a la medida sigue vigente. Por eso aquí en el cuadrito está clarito. Mira, dice, la vigencia de la medida de protección es mientras permanezca el riesgo. Entonces, en el ámbito penal me acaban de decir, ya sea a nivel fiscal o a nivel de juicio, que terminó. Es inocente o en el otro caso se archivó. Claro, me anotician inmediatamente a la fiscalía, al juez de familia, para que yo evalúe si es que el riesgo se mantiene. ¿Cómo hago esa evaluación?
¿Quién me dice respecto a esa evaluación que tengo que hacer? Tanto el reglamento como el texto único ordenado me dice, evalúa si es que el riesgo desapareció. Si deseas, convocas audiencia, si deseas, utilizas un medio tecnológico, puedes requerir información al centro de salud mental, puedes requerir información a cualquier otro centro o entidad que te permita establecer el cumplimiento, si se cumplió o no las medidas de protección durante ese tiempo. Entonces, no es porque en el ámbito penal se declare la absolución que a mí me obligue como judicatura o como órgano jurisdiccional que esa medida se quede sin efecto. Yo incluso les puse el ejemplo. ¿Qué pasa si yo dispuse retiro del hogar? Ya le notificaron que él es inocente. ¿Significa que en ese momento él va a llegar y va a ingresar a la casa? ¿Cuál es el fundamento de por qué no la pérdida de se deja sin efecto las medidas de manera inmediata? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál creen ustedes que es el fundamento? ¿Saben cuál es el fundamento en estos casos? Es porque en la etapa penal, que es una etapa probatoria, muchas veces la realidad, y eso lo vamos a hablar más adelante, es que, por ejemplo, en el tema de la violencia psicológica, ¿qué pasa si nuestro informe establece que no hay, a nivel de pericia, estamos hablando a nivel penal, en la pericia psicológica indica que no hay afectación? ¿Qué pasa? Pues no hay opción más en ese caso. Pero eso significa acaso que yo no tuve indicio razonable, tengo los chats, tengo los WhatsApps, tengo fotos, tengo la declaración de la víctima, en el que efectivamente ella sí venía siendo sometida a esa violencia psicológica. Para el ámbito de protección sí estaba afectándose su integridad. Claro que en el ámbito penal no lo logró probar, sí, porque en el ámbito penal establecer una vía probatoria con medios probatorios idóneos es mucho más complejo. Por ejemplo, en el caso de la violencia física, ¿qué pasa si establecemos que en la violencia física, por ejemplo, aparentemente no hubo ningún golpe, pero los golpes fueron internos? Es decir, utilicé la toalla mojada. Esos casos lo hemos conversado, el tema de la violencia física en el ámbito de sanción, en el diplomado anterior, respecto a cómo los denunciados muchas veces utilizan esas herramientas o saben golpear para que no se exteriorice una lesión como tal. ¿O qué pasa con aquellas víctimas que se rehúsan a pasar el reconocimiento médico legal? Incluso tenemos las cámaras de videovigilancia que se le está viendo que la golpeó, pero la víctima, como parte de ese sometimiento, de esa simetría, de esa línea de dependencia emocional en la que se encontraba, o que incluso el denunciado, como parte de la estrategia del abogado, dijo, incluso estaba en flagrancia, por decir, está detenido, tienes que amistarte como sea con la víctima para que ella desista de pasar el médico legista, para que ella no pase por la pericia psicológica, o para que cuando pase la pericia psicológica ya no exista afectación. Entonces, es por eso, siendo conscientes de que muchas veces en la etapa penal no se va a tener ese medio probatorio que permita establecer una sanción o quebrantar o romper ese principio de inocencia, es que nosotros en el lado de protección, primando esa protección a la integridad de ella, es que todavía tenemos que hacer una siguiente evaluación para establecer si la medida incluso tenía unas medidas insuficientes para el caso, las puedo ampliar, por ejemplo, las puedo sustituir, esa medida ya no es necesaria, la sustituyo por otra medida. O incluso ya no necesita esa medida estar vigente, las dejo sin efecto. ¿Parte de qué? De que la violencia es cíclica, la violencia es cambiante, la violencia no es estática, la violencia no es una fotografía, que mientras que emití mi medida de protección, esa medida de protección va a durar hasta que acabe el proceso penal, esa medida de protección va a durar de aquí en 2, 3 años, en 4 años. No, porque los episodios de violencia muchas veces incluso pueden ser mucho más amplios, pueden incorporar mucho más sujetos vulnerables, y eso va, justamente cuando se noticia al órgano jurisdiccional, se tendría que emitir medidas mucho más amplias, coherentes con el nuevo contexto de violencia. Pero también puede ser que la pareja decidió retornar, la pareja decidió perdonarse, fueron a la terapia psicológica, incluso a veces sin ir a la terapia, deciden retomar la relación y tienen ese miedo. Doctora, yo ya regresé con mi esposa, pero tengo una medida de protección de alejamiento. ¿Qué pasa, doctora, si me acerco? Yo tengo miedo de ir a la cárcel, no quisiera ir a la cárcel, pero yo estoy viviendo ya con ella.
Lo que pueden hacer en ese caso es anoticiar al órgano jurisdiccional. Doctora, pero si yo aviso al órgano jurisdiccional me van a llevar a la cárcel. No, no funciona así. Usted anoticia al juez. Dígale, señor juez, nosotros estamos asistiendo a la terapia psicológica, hemos decidido retomar la relación, ya usted emitió en su momento las medidas de protección, incluso puso usted alejamiento, pero por el bien de nuestros hijos y porque estamos llevando terapia y estamos mucho mejor, hemos decidido retomar la relación. Ah, ya. Hay que evaluar nuevamente qué tipo de medida va a quedar vigente, qué tipo de medida tal vez puede ser sustituida, qué tipo de medida puede incluso ser dejada sin efecto. Pero es porque simplemente retomaron la relación y inmediatamente yo tengo que dejar sin efecto las medidas. No, no funciona así. Incluso el protocolo, recuerdan la clase pasada que decía, la retractación a nivel penal tiene que ser evaluado dentro de un contexto que puede seguir siendo la víctima sometida a ese contexto de violencia. El retractarse puede ser una expresión más de violencia. Ojo, eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Por eso que en el ámbito de protección no existe el tema del desistimiento, no existe situaciones como que se archiva el proceso, no se emite medida de protección y se archiva. No, porque la violencia va a seguir. Puede ser que aumente, puede ser que disminuya ese ciclo, pero ahí no es un tema estático. Bien. Levantó la mano Walter y Zoila. Walter, de manera inicial, por favor. Doctora, doctor Walter, está activo su audio. Adelante, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Doctor Walter, ¿puede activar su audio? Doctora, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Doctora Tania, una consulta. En este caso, le podría sugerir un ejemplo que en caso de la víctima tiene medida de protección, hay un acta de conciliación donde rigen alimentos, tenencia y otros. Influye mucho la innovación que se acaba de dar con relación a los mecanismos de tenencia compartida. ¿Qué prevalece, la ley o el acta de conciliación? No, a ver, si usted revisa específicamente su artículo 82, que aquí lo tengo, su artículo 82, si usted revisa la ley de tenencia compartida, nos establece varios supuestos. El primer supuesto es que usted va a respetar, dice la tenencia compartida, se va a respetar si es que la pareja o los progenitores llegan a un acuerdo, ya sea conciliatorio este acuerdo. Perfecto, entonces va a primar siempre el acuerdo que ellos tienen. Pero lastimosamente, doctor, usted sabe que en la práctica, si esto se va a llevar a judicializar, es porque no están de acuerdo, es porque no funcionó la conciliación. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque los abogados intentamos también, de alguna manera, de que nuestros asesorados o nuestros patrocinados vayan al centro de conciliación y se solucione todo tipo de problema. Con la conciliación yo considero incluso que se aminora el índice de registro de denuncias de violencia. Porque sabe usted, doctor, el mayor índice de violencia que se da es justamente porque empiezan a obstruir el régimen de visitas, porque empiezan a generar situaciones de que quiero variar la tenencia y voy a ir a denunciar a la comisaría de que golpea a mi hijo, que insulta a mi hijo, que la nueva pareja trata mal a mi hijo. Ya. Ese es un mal uso de la herramienta judicial. Están utilizando, doctor, los procesos de violencia para generar ese colchoncito, para luego irme al proceso judicial y pedir mi variación, para pedir, por ejemplo, de que él ya no tenga, claro, él ya no puede tener esa persona, el progenitor que tenía la tenencia, ya no, hay que variarla, porque él está ejerciendo violencia en el niño. Entonces, ese es el mal uso. Ahora, en la modificación, doctor, la idea es justamente de ese derecho de los niños respecto al contacto con ambos padres. Yo entiendo que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer han levantado sus alertas y han dicho, señores, está mal que se haya dado la tenencia compartida. ¿Por qué? Porque en la parte final del artículo 83 dice que pese a que existiese, mire doctor, una limitación de contacto del progenitor con el niño, contacto físico, dice exactamente en la última parte, si incluso existiese una limitación de contacto físico, ¿qué tiene que hacer el juez? Dice ahí, preferirá establecer un contacto tecnológico a través de un medio tecnológico, teléfono o lo que fuese, para asegurar el contacto del niño con el progenitor. ¿Por qué ha lanzado un grito al cielo el Ministerio de la Mujer?
¿Qué pasa, doctor, si tenemos una medida de protección, por ejemplo, de una mujer que tiene un niño de 2 años que no sabe utilizar el teléfono, pero esta mujer ha sido víctima de violencia psicológica o violencia física por parte del progenitor de su hijo? Y en ese aras de mantener y asegurar ese contacto del progenitor con el niño, ella va a tener que tener contacto con el denunciado, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Ministerio de la Mujer dice, ¿cómo me sacas una tenencia compartida que me dice prioricemos en ese contacto del niño con los progenitores, pero no establezco cuál es el límite respecto a las denuncias? Y es que, claro, doctor, imaginemos si en el ámbito de protección estamos hablando de que puede ser que el padre haya sido sometido a una falsa denuncia, como tanto se ve. Entonces el padre, pongámonos en la situación del padre, el padre dirá, o sea, doctora, a mí me están denunciando porque yo violenté físicamente o violenté psicológicamente a mi hijo o a la madre de mi hijo, entonces el proceso penal todavía no determina que yo soy agresor. Y usted en todo ese tiempo que va a durar el proceso penal, entonces yo no voy a poder tener contacto con mi hijo. Hay una afectación, ¿verdad? Y el derecho natural es del contacto de los hijos con los padres. Pero lastimosamente acá hay una interpretación de que es el derecho del contacto del padre con el hijo. Ese es el problema. Entonces, cuando usted me pregunta, doctora, ¿cómo hacemos con la conciliación? Para mí, el tema de la conciliación, claro, va a primar. Y también dice la ley eso. Si es que hay un acuerdo conciliatorio, perfecto, prima el tema del acuerdo conciliatorio. El problema es que, doctor, ¿qué pasa cuando nos vamos a un centro de conciliación, quedamos en un monto de alimentos y a los 2 meses, ya sea la madre o el padre, dicen no, reajustemos ese monto, es insuficiente? ¿En qué quedó su conciliación, doctor? Vamos al proceso judicial otra vez. Entonces, ¿contribuyó la conciliación en ese caso? Eso es una línea de incluso que el doctor Martín Beniedo, al quien respeto mucho, él sostiene, ¿no? Esos retos que hay que asumir respecto de la conciliación en el caso peruano. El doctor Manuel Bermúdez Tapia también dice, bueno, al final la conciliación no ha logrado los efectos para los que ha sido creada como tal. Importantísimo que los padres lleguen a acuerdos conciliatorios. Es más, doctor, ¿cuántos jueces, antes de prender el audio para las audiencias, tratamos de convencer a los padres que lleguen a un acuerdo conciliatorio a nivel de proceso? Apagamos audios porque sabe que al final el juez en realidad no podría siquiera mencionar el tema de la conciliación, y muchos abogados se dan cuenta y dicen, doctora, cuidadito, porque usted en realidad lo que tiene que hacer no tiene que propiciar la conciliación, simplemente se inicia, hay un acuerdo conciliatorio y punto. Pero los jueces muchas veces tratamos de que lleguen a un acuerdo para varias situaciones, ¿no? Temas de carga, temas también de que el proceso terminaría y ahí acaba pues ese proceso. Ojo, temas conciliatorios que estamos hablando respecto a temas de familia. En el ámbito de violencia no existe situaciones conciliatorias. Ahora, lo que sí es importante que se pueda dar, y yo creo que sí podría ser un instrumento respecto a una variación de una medida de protección, porque he tenido casos, ya hay una medida de protección. Dentro de esa medida de protección se le dijo a la usuaria, por ejemplo, que puede llevar un asesoramiento a nivel de defensoría de oficio para el inicio de los procesos de alimentos. Pero ella dijo, no, porque doctora, nosotros no tenemos un acuerdo, pero él con mis hijos se comporta muy bien. En realidad el problema es conmigo porque él no acepta de que la relación se ha terminado. Pero respecto de mis hijos, él sí está cumpliendo con pasarle su pensión de manera mensual, pero no lo hemos judicializado, ni tampoco tenemos acuerdo de conciliación, pero él cumple a cabalidad con ser respetuoso de las visitas, bueno, sobre ese aspecto, pero lo que él no entiende es que la relación se terminó y él sigue condicionándome y acosándome, y bueno, situaciones que eso ya se verá en el tema de su medida respecto a él. ¿Qué es lo que yo considero, por ejemplo, si se emitió una medida de protección y luego, por ejemplo, ellos dicen, bueno, estábamos en un contexto de violencia, estoy asistiendo a mi terapia, es más, he conversado con la madre de mi hijo o con el padre de mi hijo y vamos a llegar a una conciliación? Conciliación respecto a la medida de protección no se puede, pero sí puedo llegar a una conciliación respecto a las materias conciliables como son la tenencia, el régimen de visita, los alimentos. Y eso denota el cambio de comportamiento de los progenitores. Es decir, los progenitores decidieron ya no estar en un ciclo de violencia, sino llegar a acuerdos conciliatorios respecto a esas materias. ¿Puede ser para mí un insumo para que pueda yo variar una medida?
Por ejemplo, tenía la medida de alejamiento. ¿Para qué ya la medida de alejamiento si ellos tienen ahora un acuerdo conciliatorio respecto a una situación? Imaginemos en un caso específico de que la violencia se esté dando justamente porque no llegaban a esos acuerdos respecto de que a qué hora voy a ir a visitar a mi hijo, yo llego, tú ingresas a la casa como si fuera atención todo 24 horas. Esos son los problemas que se llegan a las comisarías. El hecho de que hoy quise visitar a mi hijo y no me abrió la puerta. Entonces cogí una piedra y empecé a golpear la puerta, cogí otra piedra y rompí la luna porque quería entrar a ver a mi hijo. Esas situaciones de violencia llegan al juzgado. Entonces, si generamos o analizamos el hecho generador, es muchas veces porque situaciones que cuando la relación de pareja se termina, no se llega a acuerdos respecto a situaciones que deberían estar claras, como es la tenencia, el régimen de visita, los alimentos, la forma de cómo van a visitar, los horarios, respetuosos en las fechas. Eso también es parte de hechos de violencia que ahora, doctores, es la gran cantidad de denuncias que tenemos. No solo está reducida el número de violencias, el número de denuncias que se registran por temas básicos que nosotros tenemos pensando y decimos, violencia contra la mujer, ya, el hombre que golpea a la mujer, ahí se quedó el caso de violencia. No, ahora el gran cúmulo de denuncias se están dando justamente por obstrucción al régimen de visitas, por ejemplo. En la obstrucción, que la madre o el padre no permite de que, pese a que tiene una sentencia incluso que puede tener una visita con externamiento, prohíbe que pueda hacerse la visita con externamiento, o porque el horario es hasta las 6 de la tarde, pero llegó a las 8 de la noche, entonces en ese momento, esas 2 horas me fui hasta la casa, golpeé la puerta y generé hechos de violencia. Eso es lo que se está registrando ahora. Gracias, doctor, por la pregunta. Me permitió ampliar bastante el tema de la conciliación. Bien, Zoila me levantó la mano. Voy a tratar de, miren, vamos a darle la opción a Zoila, al doctor, aquí no se ve el nombre, el doctor de lentecitos. Con la otra Zoila, doctor, Tretania, porque tenemos varias preguntas. Sí, por favor. Listo. Para yo avanzar al sanción, mientras avanzo el sanción rapidísimo. Adelante, doctora Zoila, por favor, una pregunta y precisa. Gracias. Doctora, buenas noches. ¿Cuál es el procedimiento en los casos de incumplimiento de medidas de protección? Ante un nuevo hecho de violencia, los actuados, la Policía Nacional lo ve, la sección familia, lo ve la sección delitos. ¿Cómo se acumula el hecho de que haya concurso de delitos? Y en qué forma el juzgado emite nuevas medidas, el juzgado varía, amplía las medidas de protección, y si a nivel fiscal también no se pone en conocimiento, ¿cuál es el procedimiento para el tema del incumplimiento de medidas de protección? Bien, doctora, gracias. Bueno, la pregunta que usted me ha hecho incluso al tema del concurso, nosotros ya lo hemos tratado en la clase pasada, igual en las diapositivas aquí está, por ejemplo, entre el delito de agresiones y desobediencia de la autoridad hay concurso aparente de delitos, eso ya lo hemos determinado, usted lo va a encontrar la respuesta clarísima en la casación 2085-2021. Aquí le dejo porque analizar todo el contexto del concurso real nos va a llevar más de la media hora que nos queda, pero sencillísimo. Doctores, juzgado de protección, el juzgado de familia emite la medida. Hasta ahí estamos clarísimos. Una vez que emitió la medida, tenemos que tener un requisito indispensable para que proceda, que yo remite, que es el paso 2, remita a la Fiscalía por el delito de desobediencia a la autoridad. ¿Qué es lo que tengo que tener? Primero tengo que haber emitido la medida y después de emitir la medida, en ese que dice medida de protección 1, prohibición de comunicación, por ejemplo, bajo apercibimiento de ser denunciado por delito de desobediencia a la autoridad. Doctores, si yo no puse esa coma y el apercibimiento, cuando vuelve a ser, no es que sí, doctor, incumplió la medida. No. Ahí en ese caso van a haber esos problemas del concurso. Van a decir, vamos por el tipo base o vamos por el tipo específico de haber incumplido una medida de protección, pero que deriva respecto de una desobediencia a la autoridad. Esto ya ha sido clarificado en esa casación y es requisito indispensable que yo consigne que hay una desobediencia a la autoridad si es que vuelve a suceder ese hecho. Eso es uno. Y el otro requisito, doctora, es que se dé la correcta notificación. Yo, por más que, por ejemplo, hay situaciones que son seguidas. Hoy emití mi medida de protección. Lastimosamente yo no tengo la dirección del denunciado. Ha sido su ex conviviente, sí.
Doctora, ayúdeme a la denunciante, le pido por favor, ayúdeme más o menos en qué zona usted lo ha visto. Ya, doctora, alquilaba un cuarto en esta dirección, perfecto, nos vamos a esta dirección, más su ficha de RENIEC, notificamos, no, ya no vive aquí. Víctima, ¿en dónde trabajó? Doctora, trabaja en una empresa de Camposol. Ah, perfecto, me voy a la empresa de Camposol y que a partir de la empresa me coadyuve a notificarlo, porque yo lo que quiero es lograr la notificación. Si yo no logro la notificación efectiva, doctores, yo no podría remitir ese expediente porque el nuevo hecho de violencia no va directo a la fiscalía. Cuando hay un nuevo hecho de violencia, va a la comisaría y de la comisaría me remite a mí al juzgado. Yo bajo mi sistema porque tenemos obligatoriamente nosotros que revisar el sistema por cada denuncia. Si yo veo que es, por ejemplo, una denuncia que involucra a otros procesos que ya he tenido, por ejemplo, ahora no solamente es el denunciante respecto al denunciado, sino han hecho cambio de roles. Ahora es el denunciado es la víctima y el denunciante es el supuesto agresor. Ah, perfecto, los acumulo y los trabajo juntos. Amplío las medidas o esto. Ya, ese es respecto a los cambios de roles. Doctora, ¿qué pasa si está correctamente notificado y ha vuelto y ha incumplido? Perfecto. Verifico la célula de notificación, está presente correctamente notificado, remítanse a la fiscalía inmediatamente. Y la fiscalía inicia el proceso correspondiente, en este caso por desobediencia territorial. Si yo no tengo cédula de notificación, si no tengo un cargo de notificación, porque incluso la fiscalía me pide y me dice, doctora, necesito la cédula específica donde diga y obre la notificación, que recepcionó esa notificación, si no, ese delito no va a proceder como tal. Doctor, ¿y qué significa? Entonces, que si yo no lo notifiqué, no va a haber ningún problema. No, no significa eso. Una cosa es iniciar el delito por desobediencia y otra cosa es que por el solo hecho de la violencia psicológica o la violencia física o la violencia estructural o la violencia económica, se inicie un proceso penal. Es muy distinto. Recordemos que teníamos las dos vías, ¿verdad? Protección y ámbito penal. Se activaron las dos. Sino que lo que anhelamos es llegar a la desobediencia. ¿Por qué? Porque la pena es mayor, porque el quantum de la pena es mayor, por eso. Pero bien, ya eso, como les digo, doctores, respecto a que tiene que haber una correcta notificación y que tiene que precisarse que el apercibimiento, para que usted haga efectivo el apercibimiento, si no, no. Incluso, miren, chiquitito ya para culminar ello, tuve un caso en el que se denunció por desobediencia de la autoridad porque se había dicho de que no está prohibido el señor de llegar a la casa y ejercer derechos violentos en estado de ebriedad dentro de la casa delante de sus hijos. ¿Y qué creen? Él llega, pero no se logró aprobar a nivel penal de que estuvieron presentes o no los hijos. Y ese fue el argumento justamente para tirarse abajo, en ese caso, el proceso. Entonces, por eso les digo, la etapa penal es otro mundo, porque aquí va a tener que actuarse temas de lograr esas certezas a través de medios probatorios. En cambio, en el ámbito de protección, no. En el ámbito de protección, nosotros solamente tenemos que tener indicio razonable que me permite establecer que hay un riesgo en la víctima y por eso dicto una medida de protección. Nosotros en el ámbito de protección no sindicamos agresores. Nosotros simplemente son denunciados. Doctora, entonces cuando yo soy denunciado por violencia, ¿yo voy a ingresar a un registro de agresores? No, porque usted no es agresor en mi ámbito de protección. Yo tengo mi registro de víctimas, pero no tengo mi registro de agresores. Agresor será usted, señor, cuando en el ámbito penal se determine que usted es culpable de un delito, ya sea de un delito por desobediencia a la autoridad en su momento o un delito que sea por un específico de violencia, ya sea física, psicológica o el tipo de violencia que haya sido actuado a partir de ese delito. Bien, Víctor levantó la mano. Voy a compartir rapidísimo, voy a dejar de compartir aquí la resolución que les he traído del Tribunal Constitucional porque esa es importantísima. Pueden ir preguntándome mientras que yo voy identificando aquí la resolución de hoy día, de la flagrancia, de las preguntas que me hicieron. Doctora. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Doctora, preciso, una pregunta. Con respecto a la notificación que realiza el personal policial, a efectos de que el Poder Judicial generalmente en esta jurisdicción, que es Juliaca, solamente lo notifican por vía WhatsApp. Entonces no tenemos la certeza si es que es notificado válidamente. Entonces, las medidas de protección son derivadas a la comisaría.
bueno, los policías suelen ir a notificarlo y lo encuentran, en efecto. Entonces, la pregunta es esta, ¿tiene validez la detención por una notificación policial para la ejecución? Claro está, doctora. Claro. Mira, pasa que para que usted tenga validez, ha podido utilizarse cualquier medio de notificación. La cosa es que cuando se dé ese cuestionamiento, porque lo que va a hacer la otra parte es cuestionar esa notificación. Muchas veces cuestionamos el tema del WhatsApp. Yo creo que sí es una herramienta útil. Si el denunciado responde el WhatsApp, o incluso existe, por ejemplo, la videollamada, o el número que es un número que está activo, que en realidad va a ser bien difícil porque como estrategia del abogado, el denunciado siempre dice, no lo abras, déjalo ahí, ni siquiera lo descargues la resolución. Pasa eso, estimados, porque nosotros somos conscientes. Te llega una resolución a las 11 de la noche, lo primero que haces es reenviar nomás sin descargar. Nunca salieron las 2 rayitas. O sea, tenemos una serie de cosas para cuestionar, pero eso, estimados, será en el ámbito probatorio. En el ámbito probatorio dirá, ¿fue válida esa notificación o no? Pero sí yo les puedo decir que lo que hacemos nosotros mucho, sobre todo en la flagrancia, cuando el señor está, y miren, yo respeto mucho la decisión que tienen los jueces. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy usted ya la policía avanzó, hizo una detención, está en la carceleta, el denunciado, y el fiscal ha determinado que va a estar 24 horas, por decir. Perfecto. Entonces, en esas 24 horas, el juzgado de violencia, doctores, ¿saben qué sería idóneo? Identifiquemos que ese hombre golpeaba, o esa mujer golpeada, puede ser hombre y mujer que está detenida, vivía dentro del espacio con demás integrantes del grupo familiar y estaban en un nivel de riesgo alto. ¿Saben qué sería idóneo? Que en ese momento, dentro de esas 24 horas, el juez de violencia corra, tome la declaración, llame por teléfono, tenga a la mano el informe social, el equipo multidisciplinario actúe, y antes de que ese señor salga de la carceleta, le notifico la medida. Al que me preguntó, ¿eso sería o no una opción? Si yo le notifico antes de que él salga, obviamente si vuelve a hacerlo ya es desobediencia, porque el señor, yo le digo al policía, antes de que le des la papeleta, la constancia incluso él pasa por certificado médico para que se lo atendieron bien o que fue golpeado, bueno, este protocolo que se da cuando ingresa y cuando sale. Cuando él ya sale, va a afirmar que va a salir y de paso va a firmar su notificación de medida. Claro. Doctores, ¿podremos hacer eso? Con más de 2.000, 3.000, 11.000 casos que tenemos por cada órgano jurisdiccional, imposible. Pero créanme que nosotros sí hemos logrado hacer eso en Virú, gracias al trabajo del equipo, en este caso el Centro de Emergencia Mujer, los efectivos policiales, en casos muy extremos, que me dicen, doctora, por ejemplo, en el caso del niño ahorita, cierro la conferencia de acá y voy a tener que emitir la medida como sea, porque cuando hay temas de flagrancia, estas horas que el denunciado lo tenemos ahí y que saben que va a salir en 24, en 48, es importantísimo que logremos la notificación. Pero ojo, ¿acaso significa que solo tengo una declaración y ya, listo, y con eso voy a emitir mi medida? No, nos arriesgamos también a la correcta motivación. ¿Qué pasa si apela y que no hubo una justificación para la emisión de la medida? No valoré el riesgo, no valoré las condiciones de vulnerabilidad, no valoré, por ejemplo, respecto del denunciado, por ejemplo, me fue el término, respecto a la víctima es vulnerabilidad, ya el denunciado es la peligrosidad, así lo establece el protocolo. Bien, doctores, denme una pausita a los que han levantado la mano, por favor, solamente para mostrarles esto rapidito antes que se nos acabe la clase, y de ahí, ustedes si quieren su pregunta, sigan con su manito ahí, no me la bajen. Miren, doctores, este pleno, importantísimo, todos por favor atentos, incluso miren ya, yo le he dado reader, pero si ustedes quieren, búsquenlo en el internet, este pleno, por favor, esta sentencia, 933-2020. Miren qué pasa acá. Votos en discordia, votos en mayoría, respecto a un caso tan importante, nos vamos a ir a la carnecita. ¿Cuándo se emitió esta sentencia? En el 2020. Ojo, con los tribunos anteriores. Sí, con los tribunos anteriores. ¿Qué pasó? 7 de febrero del 2018, interponen una demanda verbal de habeas corpus. Ustedes ya definitivamente si dicen habeas corpus es porque hubo una detención, ¿verdad? Perfecto. Lo dirige contra el suboficial de la policía,
con todos nuestros conectados de Audiápolis, que son efectivos policiales y que siempre me preguntan, doctora, ¿qué puedo hacer? Me han abierto proceso de auditoría de la misma policía, porque me han dicho que no he seguido el protocolo. Es más, en algunos casos solamente hice la retención, no hice detención, y también me dijeron, ¿por qué no lo detuve? También me abren proceso. Entonces, porque lo dejo, no lo detengo. En casos porque lo detengo, igual me aperturan procesos disciplinarios. Perfecto. Entonces, un habeas corpus contra un integrante de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué indica el habeas corpus? Alega, obviamente, la afectación a su derecho a la libertad personal. Bien. Y solicita su libertad inmediata. Se demoraron del 2018, el Tribunal Constitucional en el 2020. Claro está que ese señor ya había estado, pues, en libertad, pero igual nos permite analizar el caso, ¿ya? ¿Qué pasa? Pasa que este señor, vamos a hacerlo rapidísimo acá, el juzgado de investigación preparatoria, que fue el que ve este caso, había dispuesto, miren, en primera instancia, ante su habeas corpus que había planteado este señor que había sido detenido por la policía, dijo, aquí espérense rapidito, quiero resaltarlo, el juzgado de investigación preparatoria dispuso su inmediata libertad al considerar que fue detenido sin que exista flagrancia delictiva. Entonces, el habeas corpus, en el juzgado de investigación preparatoria dijeron libertad porque no hubo flagrancia. Aquí nos vamos a centrar en la flagrancia, pero no cualquier flagrancia, estimados, ¿ah? No la flagrancia que ustedes ven todo el tiempo. Vamos a hablar de una flagrancia en contexto de violencia familiar, y esta sentencia nos analiza esa flagrancia en contexto familiar, y a ustedes les va a ser muy útil, ¿ok? La 1000-2018 PHC-TC. ¿Qué dice? Investigación preparatoria nos dice, el detenido, no existió flagrancia, libertad. Perfecto. Apelan esa decisión. Dice, el favorecido fue intervenido a las 2 de la mañana, miren el cuestionamiento, los hechos ocurrieron el 6 de febrero del 2018 a las 10 horas. El favorecido, es decir, el que lo detuvieron, fue intervenido a las 2 de la mañana, ojo acá, ustedes seguro que en su chip están inmediatamente, a ver, ¿cuánto tiempo es para la flagrancia? Me voy a revisar mi código y voy a establecer si ha pasado el tiempo o no. Miren, 6 de febrero a las 10 horas. ¿Cuándo fue intervenido? 7 de febrero, 2 de la mañana. ¿Cuántas horas han pasado? Ahí me dejan en la cajita. Y recién a las 4 de la mañana de ese mismo día se da cuenta la fiscal provincial penal de turno por tratarse de un caso de violencia familiar. El efectivo de la PNP, según este cuestionamiento del juez de investigación, debió dar cuenta en su oportunidad a la Fiscalía de Familia. Concluye el juez de investigación preparatoria que no existió suficientes elementos que acreditaron la flagrancia y no se ha cumplido el artículo 17 de la 30364. Recuerden que el artículo 17 nos dice en qué caso se puede dar la flagrancia en temas de violencia familiar. Perfecto. ¿Qué nos dijo la sala de apelaciones? Claro, la sala de apelaciones revocó la sentencia y reformándolo declaró infundada la demanda por considerar de autos que no se advierte de una detención arbitraria. Entonces, esto pasó en Loreto. ¿Y cuál fue el análisis? La detención policial del favorecido, es decir, del que fue detenido, se produjo por hechos ocurridos a las 6 de la tarde del 6 de febrero y su detención se produjo 7 horas con 30 minutos después. Doctora, pero 7 horas estaba dentro de las 24 horas. Entonces, ¿por qué hay cuestionamiento de que si hay flagrancia o no hay flagrancia? Por lo que se encuentra dentro del plazo de flagrancia. O sea, la sala dice, oye, son 7 horas y son 24 horas, entonces claro que está dentro de los 7. ¿Cuál es el cuestionamiento acá? Entonces la sala penal declaró infundada la demanda por considerar claramente que no era una detención arbitraria. Al contrario, era una detención en flagrancia. Perfecto. Agotaron, nos vamos al tribunal. ¿Qué nos dice? Miren aquí, ¿qué nos dice nuestro gran Tribunal Constitucional? Yo, como digo, ustedes también tienen que revisar la 3378-2019, doctores, yo les suplico cada conferencia que me conecto, revisen la 3378-2019 porque ahí también ustedes van a poder analizar cómo cada tribuno, de acuerdo a sus estereotipos, de acuerdo a sus, a la forma como ellos ven el tema de la violencia, resuelven. 3378-2019, análisis de la perspectiva de género en el Tribunal Constitucional. Pero esta sentencia que les estoy diciendo ahorita, que es la 1000-2018, nos analiza la flagrancia en contexto de violencia familiar. Análisis del caso concreto, rapidísimo. Este voto en mayoría
el ponente es Sardón de Taboada. Yo, señores, no estoy de acuerdo con Sardón en este caso. Y voy a establecer mi postura a partir de lo que dice María Elena Ledesma, que para mí sí es una buena interpretación, pero lastimosamente ganó este voto. Ustedes se quedan en sus argumentos con el que mejor se les ajuste, lastimosamente, porque así vivimos en el ámbito de violencia. ¿Qué podemos hacer? Pero miren cómo analiza Sardón. Sardón dice, la Constitución Política dice tal cosa, perfecto. El artículo 17, que es el que vamos a analizar, no vamos a analizar más, sigamos todos, por favor, bien ubicados en el 17. ¿Qué nos dice el 17 de la 30.13.4? En caso de flagrante delito vinculados a actos contra la violencia integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención del agresor. Doctores, acá me establece hora. Díganme si alguien me dice aquí, si me dice hora. Me dice 7 horas, me dice 24 horas, me dice inmediata detención. El problema en esta sentencia, estimados, es que Sardón de Taboada me ha interpretado que la inmediata detención tiene que ser inmediata. La mujer fue a la comisaría, en ese momento el policía debió ir. ¿Por qué se demoró 7 horas? Imaginen ustedes este análisis. ¿No lo creen? Aquí viene. Miren lo que dice Sardón, y esta es la que ganó, ¿eh? Dice, en efecto, el hecho ocurrió el 6 de febrero, a las 6 de la tarde. 6. Y el oficio se dirige a las 2, y la intervención se da a las 2 de la mañana del 7. Habían pasado 7 horas, por ende, para él, esa detención deviene en arbitraria. ¿Por qué? Porque no fue inmediata. Así dice él. Acá está, mira, no se produjo al momento de los hechos o inmediatamente después de producidos. Es decir, ¿qué tipo de flagrancia para el ponente Sardón es esa flagrancia que exige que sea? Porque ustedes saben que hay flagrancia material, hay cuasiflagrancia, hay varios tipos de flagrancia. Pero para Sardón de Taboada, la exigencia del artículo 17 sería solo para ¿qué tipo de flagrancia? Para la flagrancia inmediata, o sea, para la material, ¿verdad? Entonces Sardón está diciendo de que si inmediatamente la mujer o el hombre me avisó, ahí tenía que irse inmediatamente. ¿Por qué esperó 7 horas? Ese fue su fundamento. Efectos. Miren lo que dice, ¿ah? Acá está. Sardón de Taboada. Yo por eso no comparto mucho con el autor, no sé si algún día me escuchará que no comparto con él, pero en el 3378 también establece una situación que llega a decir que la violencia de género no es inconstitucional para él. Partimos de eso. Fundada la demanda de habeas corpus, es decir, hubo detención arbitraria para el doctor Sardón. Pero miren este otro voto importante, rapidísimo, y no se me va a ir el tiempo y ahorita doy pase a las preguntas. Voto singular de la magistrada María Elena Ledesma. Lastimosamente ya no está. Y no sabemos, por eso te digo, esto es del tribuno anterior, 2020. Quiero encontrar uno del 2022 con el nuevo colegiado, ¿no? Con los nuevos tribunos. Sardón continúa en el TCA, Ledesma ya no está. Pero lo bueno es que acá en este voto también se unieron otros magistrados. Miren lo que dicen ellos. Miren este importante fundamento. Señores, para mí tiene que ser infundado. No es detención arbitraria. ¿Por qué no es? Porque lo que están haciendo prácticamente es atentar contra las actuaciones de la Policía Nacional. Lo que ustedes quieren lograr es que la Policía Nacional nunca ejerza el tema de la detención, si ya pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, porque si no, incluso se le puede lanzar un habeas corpus. Dice, incluso Marilena dice, ese voto en mayoría, lo que está haciendo ustedes, señores, dice Marilena, está reduciendo la flagrancia del artículo, la interpretación del artículo 17 de la 30.13.4, la está reduciendo incluso las posibilidades de la Policía Nacional para detener a aquellos supuestos agresores de violencia familiar. Eso dice María Elena. ¿Y por qué? Miren la opinión que ella hace, qué importante esta definición que ella dice. Oiga, señores, ¿por qué usted se limita a analizar el artículo 17 y por qué no me está analizando el 259? ¿Qué dice el 259 del nuevo Código Procesal Penal? Modificado por el artículo 1 de la 29569. ¿Cuántos tipos de flagrancia existen? 1, el agente es descubierto en realización del hecho punible. Este es el que para Sardón y para el voto en la mayoría está referido al artículo 17 del 30.13.4. O sea, el primer tipo. ¿Y dónde me dejó el 2? ¿Y dónde me dejó el 3? Léanme el 3, por favor. Léanme el 3. ¿Qué dice el 3? El agente ha huido,
y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presentado el hecho o por un medio audiovisual, dispositivos, equipos, tecnología. ¿Dentro de cuánto tiempo? 24 horas. Ahorita voy con la pregunta, doctor, ahorita voy con la pregunta. Entonces la doctora Mariela dice, oiga, señor, usted no me va a analizar solo el 17 de manera antojadiza y reducida, analíceme por favor en coherencia a nivel de un tema sistemático con el 259 y no me deje fuera, por favor, el tema del inciso 3. ¿Por qué me la deja fuera? Y él dice, por eso, claramente la doctora dice, discrepo con el criterio de la mayoría, es arbitrario, ha sido reducidos a los supuestos de flagrancia que claramente perjudica la lucha contra la violencia hacia la mujer. Peor aún, cuando en el marco legal ya está dado y permite la detención en aquellos supuestos. Perfecto, vamos a seguir con las preguntas y quisiera antes de irme, rapidísimo, a lo que les va a... Rapidísimo, doctores, rapidísimo. Me voy aquí con esto. Miren, yo sé que a ustedes les va a importar esto, la pregunta que me voy a hacer aquí, por favor, todos atentos, rapidísimo, vamos a correr. Corresponde, a ver, lean ustedes conmigo, corresponde la detención inmediata, ya analizamos el artículo, ¿verdad? Ya hemos analizado el artículo de la flagrancia y hemos analizado también el artículo 17, perfecto. Ahora les voy a poner una cosa más difícil, porque en el caso que les mostré era de una violencia física. ¿Qué pasa en el tema de la detención por violencia psicológica? A ver, ¿qué creen que pasa? Va el policía, mira, esto lo he sacado, hay un caso importante, miren, rapidísimo. Primer acto, 2 miembros de la Policía Nacional asignados como a un patrullero perteneciente a una comisaría, son movilizados porque le llaman por teléfono y le dicen, señor, en una vivienda se está produciendo ahorita una agresión familiar, una agresión por violencia, ahorita mismo, pero violencia psicológica. Segundo acto, los efectivos policiales van al lugar de los hechos y se entrevistan con la denunciante. Y ella indica que su hijo le habría estado insultando, le ha estado menospreciando, le ha estado ejerciendo violencia. Por lo que ella misma dice que lo detengan al agresor o al supuesto agresor. Perfecto. Tercer acto, los servidores policiales ponen a disposición al presunto agresor al área de familia de la comisaría específica. Va, muy bien. Lo trasladan a la comisaría para que se realicen las investigaciones, se tome la declaración de uno, la declaración del otro, todas las actuaciones policiales. Perfecto. Luego, incluso dice, mira, cuarto acto, han avanzado rapidísimo, luego de los exámenes periciales psicológicos recibidos en sede policial, se demoraron, imaginemos, 4 días. Perfecto. ¿Qué creen? En ese informe, como siempre a veces pasa, y eso es uno de los grandes problemas, como les digo, que tenemos que analizar, se determina que no hay daño psicológico. Ustedes saben que este tema de la flagrancia y todo, estamos en razón de delitos, ¿verdad? Es que ese análisis debería hacerse más allá de lo que les lancé con lo del Tribunal Constitucional. Hay un análisis mucho más profundo, porque en realidad todo lo de flagrancia está relacionado con delitos, señores. Y si, ¿qué pasa si ese informe dice que no hubo daño psicológico? ¿En qué nos quedamos? ¿Estamos ante un delito? ¿Y el efectivo policial? ¿Y su reglamento y su protocolo para poder ejercer detención? ¿Qué hizo la inspectoría, la típica? La Inspectoría General de la Policía, luego de una minuciosa investigación, sanciona a los policías intervinientes por no realizar una detención inmediata en mérito del artículo, por favor. Entonces, esto está afectando, claro, porque hay decisiones de un lado, hay decisiones del otro, y no estamos fortaleciendo la actuación de nuestros efectivos policiales. Tampoco digo que con eso logremos un abuso, porque hay situaciones también de abuso en ese tipo de cosas. Yo creo, si me preguntan mi criterio respecto a la violencia psicológica, aquí los efectivos policiales no deben hacer una detención en razón, me insultó y voy a detener. Aquí deberíamos tener un poquito, una cosa es una violencia física que tal vez tenga una exteriorización de algún golpe y que me permita hacer esa detención. Y otra cosa es en el tema de la violencia psicológica. Yo sé que aquí me van a cuestionar mucho porque esto está por parte de una redefinición. Como les digo, el tema de flagrancia está referido a delitos. Entonces, hay que hacer ese análisis. Aquí en las diapositivas, estimados, yo les estoy dejando la guía de procedimientos. Mire, ustedes hacen un clic en lo de azul
y esa es la guía de procedimiento de la intervención de la Policía Nacional en el marco de la 30.364. ¿Qué les dice? Mira su guía de intervención, rapidísimo, 6.2.1.2. En el caso del delito flagrante, el personal policial interviene, procede a la inmediata detención de la persona agresora, incluso allanando el domicilio o el lugar en el que esté ocurriendo los hechos, también procede el arresto ciudadano. Eso es otro tema tan grande, estimados, porque nos apertura una puerta tan grande para decir arresto ciudadano. ¿Y qué pasa durante el arresto ciudadano? Muchas veces hasta se ha podido llegar a atentar contra la vida del supuesto agresor, que al final, en el ámbito penal, imagínense el tiempo de duración que va a llegar ese proceso, las consecuencias a veces son nefastas, ¿ya? Entonces, bueno, eso no lo vamos a conversar ahorita porque tenemos poquísimos minutos. Y aquí les dejo el link, que ustedes lo analizan. Como les digo, analicen el artículo 17 de la 30.364, evalúen el tema del Tribunal Constitucional, hay hasta 3, 4 votos que les va a servir cuál es la línea de interpretación que ellos tienen, en la guía de procedimiento de la policía para que actúen en esos casos respecto al tema de la detención, y el último, situación chiquitita nada más, que ya no nos dio mucho el tiempo, es el tema de las faltas. Ojo, no una falta cualquiera, una falta en el contexto de violencia contra la mujer. En el libro tercero están las faltas, en el específico del 441 al 443. Dentro del tema específico de violencia, ustedes lo van a encontrar en el 442, en el tema del maltrato. Ojo, ¿qué pasa? Una de las situaciones deficientes en el caso de las faltas. Recordemos que las faltas al final son acciones privadas. Aquí no va a querer usted de que, por ejemplo, puede ser que no tengamos certificado, no pasó la víctima el reconocimiento médico legal. ¿Qué pasó si, por ejemplo, ella ya a nivel de etapa penal, en este caso, a nivel de falta, ella ya no decide apersonarse, no decide pasar por los exámenes, no decide ir a la pericia? En este caso es terrible porque el sometimiento, el que recibe la mujer, es muchas veces reflejado en esa no actividad, no continuación. Entonces, este artículo del maltrato prácticamente sin lesión, relacionado en su artículo 442 en el inciso E y en el inciso específico creo que es el B es integrante del grupo familiar y el E es si es que es mujer, prácticamente yo creo que por más que se dé esta especialidad respecto a cuando es una falta en el contexto de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, al ser una acción privada y el proceso tiene que ser igual siendo impulsado de parte, y la mujer si no continúa en este caso, prácticamente este caso va a quedar sin ningún tipo de sanción. Entonces, hay que redefinir todo el tema respecto a esta lucha contra la violencia. Ahora sí, doctor, que se quedó pendiente su pregunta, por favor, préndale el audio, por favor, al doctor que está... Sí, doctor Manuel Ruiz, está activo su audio. Adelante. Muy buenas noches, doctora. Primero que todo, saludarla y, en verdad, buenísima la explicación. Buenísima. Doctora, discúlpeme que tenga que retroceder hasta unos capítulos atrás sobre su ponencia. Usted especificaba sobre el tema de tenencia compartida. En este caso, inició el punto de tenencia compartida explicando sobre el tema de la violencia hacia la mujer. En este caso, si dentro de este pedido o demanda de tenencia compartida se ingresa la violencia que hubo entre la pareja y la madre del niño, ¿no? Quiero ir un poquito más allá sobre el punto que usted trató. Actualmente observamos que dentro de las demandas de alimento existe la viveza, se podría decir, que la parte demandada utilizan la tenencia compartida para amedrentar la demanda de alimentos, existiendo ya una conciliación por intermedio de que mediante esta demanda que quieren incluir, muy aparte de la ya existente, quieren, de cierto modo, desestabilizar, reducir ¿no? los alimentos, porque ahora, como van a estar a cargo 2 padres, entonces ya no va a correr los días que va a alimentar uno y los días que va a alimentar el otro, ¿verdad? Eso es algo que mucho me han preguntado. ¿Cuál es la incidencia de la tenencia compartida en los procesos de alimentos? Recordemos que si ya había un proceso de alimentos previo, ese proceso, la única forma de que usted
prácticamente se varíe también el monto respecto a los alimentos que ya se ha fijado, es a través, ya sea de ese proceso de variación en el que se incorporará esa pretensión, o si no, también usted podría pedir posteriormente una reducción de los alimentos en razón de que ahora comparten ambos gastos, y eso se probará en ese espacio probatorio respecto a esa reducción y se tendrá una decisión. Lo que sí, doctor, y sin duda alguna, es que el tema de la tenencia compartida, a partir de la variación que te permite ahora en el artículo 8.2 o 8.3, va a significar un incremento de denuncias de violencia. Yo conversaba que en esa parte, sobre todo cuando dice la alienación parental en el inciso A, donde dice que tiene que ser continua, sistemática, ¿cómo creen que va a poder probarse el tema de la continuidad o de que sea sistemático? ¿Cuál va a ser el argumento del abogado? Empieza a denunciar por violencia, empieza a denunciar de que él está influyendo de forma negativa respecto del hijo respecto al progenitor. Para que yo prueba, luego en nivel probatorio, a nivel del proceso de tenencia, pueda lograr esa continuidad y sistemático, me dice, continuo, me dice. O también en la otra opción de la obstrucción del régimen de visitas. ¿Cómo puedo yo probar que ha habido obstrucción al régimen de visitas? ¿Cuál es la herramienta más fácil que va a ser para los abogados? Empieza a denunciar. Hoy no me dejó salir, mi visita me tocaba de 5 de la tarde a 10 de la noche. Yo llegué a las 5 y me abrió recién a las 6. Me obstruyó por 1 hora, perfecto. Al día siguiente, me demoró 20 minutos, luego queda hasta las 7, llegó 7:20. Denuncia. Ahí voy a probar que me ha estado obstruyendo en razón de 1 hora diaria, en razón de media hora diaria. Por eso es que el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo lanzan alertas. Considero yo que para que se emita cualquier política nacional, modificaciones, leyes o lo que fuese, se tiene que convocar a los principales entes. ¿Cómo es posible que queremos implementar algo y ya se están incluso cuestionando la constitucionalización de esa ley? La inconstitucionalidad, perdón, de esa ley. Bien, ¿alguien más levantó la mano? Excelente, doctora. Damos pase a Picón Abogados, por favor, una pregunta y lo más preciso para que intervengan más estudiantes. Adelante, por favor, puede activar su audio. Puede activar su audio desde su celular. Adelante. Doctora, gracias por la ponencia, muy excelente. Estamos en un país donde tanto se ha victimizado solamente la mujer. Yo tengo un caso en Huacho donde un hombre, el esposo, fue asesinado a cuchillazos por la esposa delante de sus 2 menores hijos. Claro, claro. Es que la violencia puede recaer indistintamente, doctor, disculpe que le corte, es que no podemos ver el tema de los casos, pero sí señalar de que la violencia contra la mujer integrante del grupo familiar no significa que solamente, eso ya lo hemos visto en la clase pasada, los sujetos activos y sujetos pasivos. Sujeto activo puede ser cualquier persona cuando es el sujeto pasivo mujer. Y cuando estamos dentro del artículo 7, inciso B, integrantes del grupo familiar, aquí sí tiene que exigirse la relación de familiaridad. Pero cuando recae en una mujer, sí puede ser el sujeto activo cualquier persona. Ahora, cuando usted me habla de un hombre, entonces la relación de esta violencia tiene que ser a través de un integrante del grupo familiar, es decir, su cónyuge, su exconviviente, su exnovia, su suegro, su exsuegro, su tío, su abuelo, etc. Entonces, te exige una relación. Pero cuando nosotros damos énfasis a la mujer es porque la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que es la categoría vulnerable mayoritaria. Los datos estadísticos refieren que hay una mayor incidencia. No significa que el caso que usted está teniendo en Huacho en este momento, claro, hay violencia sobre los hombres. Yo tengo medidas de protección a favor de hombres, bastantes medidas de protección. Yo he dado tenencias exclusivas a los hombres, incluso en edad en la que supuestamente nuestro código nos dice que tendría que darse preferencia a la mujer. No, porque quien le ofrece a nivel, por ejemplo, de tenencia, mejores condiciones de contacto con el otro progenitor, puede ser que sea indistintamente el hombre o la mujer. Lo que se analiza no es en razón del sexo, sino en razón del riesgo que pueda tener esa víctima. Esa víctima puede ser mujer, claro, puede ser hombre, niño, anciano, persona con discapacidad, puede ser cualquier persona. Pero cuando es cualquier persona, que no sea mujer en específico, tiene que haber una relación. Incluso a mí me piden, establezcame su relación de dependencia. Entonces, no es que solamente es sobre las mujeres, eso sí está clarísimo. ¿Alguna otra? Doctora, tenemos a la doctora Stephanie y terminamos con la doctora Tania Cifuentes. Adelante, por favor, doctora Stephanie.
Doctora Stephanie, creo que no puede, sino doctora Tania, adelante, puede activar su audio. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué ¿Cómo tal? está, doctora? Quería consultarle lo siguiente, que me ha pasado mucho en los procesos de violencia familiar. Bueno, ni en los procesos, no llegó a proceso, sino que en la fiscalía, al no tener afectación psicológica, las víctimas, según lo que sale en la pericia, no da lugar para que continúe el proceso. Pero y lo he hablado con los fiscales en alguna oportunidad, la violencia sí se ha realizado, sí se ha cometido, hay evidencias, hay pruebas, hay audios, hay de todo, pero al no haber la afectación, no sigue la investigación y el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Porque la verdad es muy frustrante para las víctimas y también el sentido de que no hay justicia, de que no tienen acceso a eso. Peor cuando el equipo multidisciplinario de los juzgados trabaja realmente de la peor manera, como viene pasando desde hace mucho tiempo, por lo menos aquí. Y, y bueno, ¿qué se puede hacer, no? Porque la violencia sí se comete. Claro. Bien, doctora, muchísimas gracias. Incrementando incluso su nivel de, tal vez, de descontento con el sistema. Usted me dice, mire, denunciamos violencia psicológica y en etapa fiscal casi siempre, doctor, en etapa de violencia psicológica se disponen los archivos por no encontrar afectación psicológica. Imaginemos y ahora incrementemos el tema, como le digo, del desánimo, de que en violencia física, incluso no por generar una ponderación de riesgo tal vez un poco mayor, en el que tenemos certificados en el que no están por superior a los 10 días, en el que tenemos certificados médicos o reconocimientos médicos legal, por ejemplo, en el que incluso me pueden dar 0 días, pese a que he sido golpeada. Pero el que me golpeó es un efectivo policial que conoce cómo puede golpear sin dejar huella. Entonces, ese es un problema a nivel de ámbito penal, en el que lastimosamente el medio probatorio idóneo se reduce en el tema a nivel de violencia psicológica a la pericia psicológica, en el tema de violencia física al certificado médico o al reconocimiento médico legal y encima, respecto a la lesión, al quantum que me señala el reconocimiento médico legal. Si es mayor a 10 días, si es mayor a 20 días. Entonces, ¿qué nos exigen, doctora, con mayor a 20 días? Dígame, por favor. ¿Podré llegar a denunciar cuando tengo un certificado médico mayor a 20 días? Es algo que nos lleva a la profunda reflexión. Pero eso sí puedo tener claro, de que no todos los fiscales actúan así. Hay fiscales que incorporan, doctora, la perspectiva de género y por eso convoco a nuestros conectados el día de hoy en Udiápolis, la importancia de que ahora en todas las materias, no solamente en familia, no solamente en violencia, la perspectiva de género tiene que ser implementada a nivel de redefinir los tipos penales, a nivel de interpretar los tipos penales, tiene que estar en el ámbito penal, tiene que estar en el ámbito administrativo, tiene que estar en el ámbito civil, con esa rigurosidad en las instituciones civiles. Y hoy lo hemos visto reflejado en el Pleno, con esa causal de la caducidad del divorcio por violencia psicológica. Recuerdan que nosotros, los que siempre estamos capacitándonos en Udiápolis, ya hemos analizado esa causal de caducidad del divorcio y que ahora se redefine con la perspectiva de género. ¿Por qué obligar a que en un plazo de conocimiento tan pequeño, tan corto, esta víctima haya salido de su mundo de violencia psicológica y el juez le diga, no, es muy tarde, ya operó tu caducidad? Entonces implica que se incorpore la perspectiva de género y eso es una lucha a partir de instituciones, a partir de abogados, en sus informes orales, doctores, nutran, enriquezcan sus recursos a partir del enfoque de género en todas las especialidades. Bien, agradecerles nuevamente, nos hemos pasado, somos 16 de la noche. Antes que no se puede despedir, doctora. Sí, bueno, solamente no es un caso, sí, sino, bueno, ciertamente es un caso internacional sobre si le recomienda, claro, a nuestros estudiantes, pues lo estaba leyendo bastante, referente a campo algodonero versus México. ¿Qué tan importante, doctora, bueno, ahora en la actualidad que lamentablemente no se está tomando de manera decisiones correctas en temas de violencia, doctora? Y si en algún momento el Perú podría ser sancionado también.
Gracias, doctor. No, es que, gracias, Rieder. No, doctores, el día de hoy el Estado peruano ha salido, no sé si ustedes han visto en las noticias, ha salido a brindar las disculpas públicas por el caso Azul Rojas Marín, que es un caso que también, igual que el caso Campo Algodonero, que fue un caso específico que llegó versus México y que la Corte Interamericana estableció los parámetros de la violencia de género a partir de una situación, de una crisis, de un índice altísimo de violencia en México. Y en el caso peruano se establece este índice de violencia respecto a una comunidad determinada que es la comunidad LGTBIQ. Nosotros, recuerden, tenemos nuestra política de igualdad de género 2019 aprobada y tenemos nuestros planes nacionales que tienen más de 10 años de vigencia. Y el día de hoy han salido como parte de ese principio de supervisión que establece la Corte Interamericana de sus decisiones a los Estados miembros, y hoy han salido a establecer unas disculpas públicas. Pero, estimados, y eso no vamos a conversar el día de hoy, ya son 11:08. Queremos cambiar el tema o queremos ser aguerridos en la lucha contra la violencia y resulta suficiente ante una tortura que sufrió Azul Rojas porque el efectivo policial no le quiso registrar la denuncia ni a él ni a su madre y fue literalmente torturado por los mismos efectivos policiales. ¿Será suficiente nuestras disculpas públicas? Recordemos que este 25 de noviembre celebramos el Día de la Lucha Internacional contra la Violencia dirigida a las mujeres. Quisiera que ustedes, a partir de sus instituciones públicas en las que trabajan, instituciones privadas, por favor, ese día sea un día de celebración, de conmemoración más que de celebración, por esta lucha hacia, no solamente hacia las mujeres en realidad, sino es una lucha que abarca a muchas personas vulnerables, pero que siempre el grupo mayoritario vulnerable somos lastimosamente las mujeres. Bien, muchísimas gracias. Por favor, les pido, síganme en mi red social, me encuentran como Tania Bocanegra Risco. Ahí publicitamos los diversos eventos que gracias a Uriápolis hemos venido en todos estos años capacitando en temas de familia, en temas civiles, en temas de violencia también, en temas de género. Así que ahí pueden anoticiarse también de los eventos. Muchísimas gracias a todos mis conectados. Discúlpenme por haberme excedido 11:09 de la noche. 385 valientes hemos resistido hasta las 11 de la noche. Que tengan un excelente fin de semana, estimados. Gracias, Flor, gracias. Buenas noches, Flor, gracias.